En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy estamos al lunes día 13, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Bendita sea María por siempre, que sea bendita por siempre Nuestra Señora. Pero antes de ir ahí, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y haga en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación del alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica mi mente, purifica nuestro corazón y bendice nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, hoy consagramos los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que están viendo este programa, que forman parte de este canal y de Facebook y de todos los grupos que nos han encomendado, incluyendo nuestros esposos, familiares, amigos, hermanos, hijos, nietos y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del reino de Dios. Te los consagramos en tu inmaculado corazón. Cuídanos, protégenos como hijos, cosa propiedad tuya, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén, amén. Lecturas y Evangelio del día de hoy, lunes 13. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura, Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus corridas trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus cabellos y su coraza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel?
¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarás sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 41 y 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guían y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despenarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy empieza, dice el Salmo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y otra parte dice: ¿cuándo veré el rostro de mi Señor? ¿Cuándo lo podré ver? Dos pasos, dos preguntas. Una pregunta, primeramente, una necesidad para llevarnos a algo, a ver al rostro de nuestro Señor, para estar en su presencia. Es lo que enseña Cristo en el Evangelio el día de hoy. Y empieza: yo les aseguro, recordar que Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se empieza a hablar en medio de su pueblo, de su tribu. Y no le gustó lo que él estaba enseñando, lo que él decía. Encontró incredulidad. La gente no le gustaba oír. Se ofendieron con Cristo. Y lo mismo pasa en la actualidad. A muchos les ofende Cristo y se llaman cristianos. Y Jesús dice: nadie es profeta en su propia tierra. Y esa es la realidad. Nosotros como padres también batallamos con nuestros hijos. Queremos predicarle la palabra de Dios y pareciera que no les importa. Y viene otra persona y les predica cualquier otra cosa, e inmediatamente se van con ellos. Lo mismo le pasó a Cristo, nos tiene que pasar a nosotros. Pero ser sabios como Cristo. Vamos a ver que Dios nos sigue enseñando. Nos pone 2 personas como ejemplo.
Nos pone a Naamán, que fue la primera lectura que leyó Isaura, y nos pone una viuda. Ambos representan el pecado y la necesidad de Dios. Miremos primero a la viuda. La viuda, una mujer que se encontraba sola, que ya estaba a punto de morir, estaban pasando por una hambruna. Llega el profeta Elías y lo único que le pide es comer. Dame de beber y comer. Lo mismo que Cristo nos pide en la cruz, lo mismo que Cristo le pidió a la samaritana, dame de beber y comer. ¿Beber y comer qué? Lógicamente en la palabra de Dios habla de alimento físico, pero a nosotros nos enseña el alimento espiritual. Cristo tiene hambre del alimento espiritual. Por eso el Salmo dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré su rostro? Y para ver su rostro, pues tenemos que darle a Dios lo que nos pide. Tiene sed Él, sed de nosotros, sed de que usted le diga qué es lo que le pasa, por qué está triste, por qué está acongojado, por qué no avanza en las cosas de Dios, por qué no quiere seguir los mandamientos y sacramentos que Cristo estipuló para tu salvación, por qué le tienes tan poca importancia a las cosas de Dios. Dios quiere formar una charla contigo, lo hace con la viuda, es una mujer, la mujer representa a la iglesia. Esa iglesia que está triste, que es humilde, que necesita de la presencia de Dios. Y que gracias a que los judíos no quisieron a nuestro Señor Jesús, pues esa iglesia, o esa mujer humilde, recibió a su marido, que es Cristo, y al final comieron del pan. La harina se multiplicó y nunca más faltó comida, nunca más faltó pan en esa casa. Lo mismo que pasa en la Iglesia Católica, el pan nunca se acabará. Es una promesa de Dios. En el otro ejemplo nos pone a Naamán. Naamán es una persona que está llena de lepra y la lepra representa el pecado. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, por medio de su palabra y por medio de la Iglesia, nos quita el pecado y aparte nos quita la tristeza, el dolor, el sufrimiento, como alimentándonos con el pan de cada día, el bendito cuerpo y sangre de Cristo. Pero miremos un poquito de Naamán, qué es lo que podemos aprender, por qué la gente se enojó con Naamán, con Cristo, y por qué y cómo lo podemos comparar nosotros en la vida actual, porque Cristo nos está mostrando la forma de ver su rostro. El Salmo dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré yo tu rostro? ¿Cómo puedo yo ver el rostro de Dios? Pues en la primera lectura, en la segunda carta de Reyes, capítulo 5, del versículo 5 al 15, es la historia de Naamán. Y Naamán era un soldado sirio, y desgraciadamente para él quedó contagiado de la lepra, y esa enfermedad pues era muy temida en aquel tiempo, pero para suerte de él, una sierva de ellos que era judía, pues le dio la receta que tenía que hacer. Dejemos la enfermedad de la lepra y enfoquémonos en el pecado. Una persona que estaba completamente llena de pecado, y esta muchacha que era sierva para él, le dio la receta. ¿Cómo puedes ver el rostro del Señor? ¿Cómo puedes ir? Ve a Samaria, ahí está un profeta de Dios. En la actualidad tenemos profetas de Dios. En la Santa Iglesia tenemos los sacerdotes, los obispos, los diáconos, las religiosas, los laicos comprometidos. Todas aquellas personas que forman parte del cuerpo de Cristo están ahí esperándote para quitarte la lepra y puedas, como dice el Salmo, ver el rostro de Dios. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Mi alma tiene sed. Mi alma quiere ya sacar este mugrero que tanto hay en mi corazón, el odio, la envidia, el rencor, la avaricia, la falta de perdón. Tengo que limpiarme, quiero ser feliz, quiero vivir una vida tranquila. Pues ves con el siervo de Dios que te está esperando en Samaria. Y dice la palabra de Dios que fue y le pidió una carta a su rey, y su rey se la mandó al rey de Israel, y lo que cargó este soldado
cargó bastante fortuna, monedas, oro, plata, de todo tipo de riquezas para presentarla ante el profeta de Dios. Atención en esto. ¿Por qué? Porque lo que nos va a llevar a la presencia de Dios no es la ofrenda monetaria, no es el dinero, no es el oro, no es la plata. Al final, ni siquiera se lo dio. Se lo ofreció y el profeta no lo aceptó. Pero una persona dentro de la iglesia que sí le llamó la atención el dinero, y entonces la lepra, el pecado le pasó a él. Cuidado a aquellas sectas que se dicen iglesias, que para robar enseñan la palabra de Dios a su manera y asaltan y roban. Usted no se va a salvar por el dinero ni por el diezmo que usted dé. Usted se va a salvar por obedecer a Dios. Por obedecer a Dios. Y mire lo que dice el profeta. Namán va a la presencia del profeta, y Namán piensa que el profeta va a salir afuera y lo va a saludar y todo. Y no, él no sale ni siquiera a avisar. Él ya sabe a lo que va, él es profeta de Dios. Y le manda a decir con su siervo, solamente sumérgete 7 veces. Y eso caló en el orgullo de esta persona. ¿Por qué? Porque queremos hacer la iglesia, la misa a nuestra manera. Oído al tambor. El tiempo malo se acerca en el que el diablo se sentará en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la gente pide a gritos una iglesia a su manera. ¿Qué es lo que va a hacer este falso profeta, este falso papa? Cambiar toda la doctrina de Cristo. Poner mucha atención en lo que viene, para que usted no vaya a caer en ese pecado. Este soldado Namán se enojó de tal manera que se subió a su caballo, a su carroza, y se dirigió de regreso. Dijo, yo pensé que él iba a venir, que me iba a hablar y que me iba a tocar, iba a invocar a su Dios y ya, me iba a curar. Sus discípulos o siervos le dijeron, si acaso te hubiera pedido una cosa más difícil no lo hubieras hecho. Y esa es la realidad. En la iglesia católica solamente Dios pide para que usted salve su alma, para que usted se limpie su lepra, para que usted pertenezca al cuerpo de Cristo, para que su alma se regocije. Mi alma tiene sed de Dios, para que su alma se regocije con Dios y usted pueda ver el rostro de Dios. Solamente 7 sacramentos. 7 sacramentos es lo que necesita. No es cosa del otro mundo, es algo tan fácil. A los hermanos protestantes les piden dar el 10% de todas sus riquezas, de sus ganancias, de todas sus ventas. Y esa cosa es dificilísimo porque privas a tu familia de muchas cosas y sin embargo lo hacen. Y les dices, vengan a hacer los sacramentos y no lo quieren hacer. Una cosa tan sencilla. El profeta le dijo, sumérgete solamente 7 veces en el río Jordán. Solamente 7 veces. El río Jordán significa bajar, descender. Y él dijo, pues ¿qué acaso los ríos de Damasco no son mejores que este? El de La Habana y el de Farfar. Los significados de Farfar es mi voluntad. El significado del río Jordán es bajarse, bajarse. Y él no quería bajarse. Él quería hacer su voluntad. Y dentro de la iglesia hay muchos que quieren hacer su voluntad. Yo no me caso por la iglesia, ¿para qué? Si así estamos felices. ¿Y el cuerpo de Cristo, hermano? ¿Y la sangre y el sacrificio que Cristo hizo por ti? ¿Y cómo te vas a salvar? ¿Tú te quieres bañar en el río Farfar, mi voluntad? ¿O te quieres bañar en el río Jordán, donde se bautizó Cristo? Bajarse. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, Juan Bautista le decía, yo no te puedo bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Dijo, hagamos lo que mi Padre nos encomendó y punto. Es una orden de Dios. Es una orden de Dios. 7 veces sumérgete. Y a fin de cuentas, el corazón de piedra de este señor se convirtió en corazón de carne y se bajó del caballo. Bajarse. Primera cosa que tenemos que hacer. Y se sumergió 7 veces. La primera vez que se sumergió el bautismo. La segunda la confirmación. La tercera la confesión. La cuarta la Eucaristía. La quinta la orden sacerdotal. La sexta la unción de los enfermos. Y la séptima el matrimonio.
los 7 sacramentos. Lo menciona Apocalipsis también. Ahí está, frente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, están los 7 espíritus que cuidan la Santa Iglesia. Somos tercos, somos necios. Por eso Cristo dice, nadie es profeta en su propia casa. Dentro de la casa de Cristo no hay gente que no quiere hacer sus sacramentos. Hay gente que ni siquiera quiere ir a la misa. Hay gente que solamente va a las misas en las quinceañeras, en los cumpleaños, en los bautismos. Nadie es profeta. Si hoy escuchas mi voz, dice Dios, no endurezcas el corazón. Tu alma tiene sed del Dios vivo. Pero si sigues en ese camino, no verás el rostro de Dios. Arrepéntanse, así como se arrepintió este soldado y se abajó del caballo. Que Dios toque nuestros corazones y nos bajemos de ese caballo y vayamos a la Santísima Iglesia a sumergirnos 7 veces. Que así sea. Oremos. Santísimo Padre, gracias por tu infinita misericordia y amor. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te pedimos, Santísimo Padre, que las palabras que nos has dado y nos has puesto en la boca no entren por un oído y salgan por el otro, sino al contrario, Señor, que hagan ido en nuestro corazón y que revergüen en lo más profundo de nuestro ser. Sabemos, Señor mío, que necesitamos de tu misericordia para ir a mirar el rostro de nuestro Santísimo Padre, para mirar tu lindo rostro, para estar con la Santísima Virgen, para estarte adorando con todos los santos del cielo que ya forman parte de ella. Señor mío, toca nuestros corazones, concédenos el don de fe y un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y nuestras culpas. Te pido por todos nuestros hermanos que están viendo este programa, por todos aquellos que forman parte de los grupos que nos has encomendado. Te los encomiendo, te los consagro en tu sagrado corazón y en el inmaculado corazón de tu Santísima Madre, para que no se nos pierda ninguno y el día de mañana, Señor mío, como dice el Salmo, podamos ver tu lindo rostro. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.